Muy buenas noches, querida familia, muy buenas noches. Es un gusto para nosotros estar esta noche con ustedes en este mensaje especial esta noche y pues queremos darle la bienvenida a todos los que están ahorita conectados. Para mi esposa y para mí es un gusto estar un martes más con ustedes, que Dios nos presta vida y Dios nos presta la oportunidad de estar frente a ustedes y poder llevar este mensaje esta noche tan especial a cada uno de ustedes. Pérez, buenas noches, Dios les bendiga. Pues bueno, vamos a orar. ¿Puedes orar, amor? Ya para que empecemos. Señor, gracias por permitirnos esta noche venir ante ti, Señor, a derramarnos delante de ti, a reconocer tu señorío, tu grandeza, tu amor, la gracia, misericordia y la paz que tú das a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por hacernos hijos tuyos, por adoptarnos en tu pueblo, Señor, como hijos tuyos. Gracias, Padre, te agradecemos porque sabemos que nos puedes escuchar el día de hoy a través de que hemos aceptado a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador. Te agradecemos porque sabemos que aquí reunidos delante de ti, tú nos estás escuchando y tú, aún lo que cada quien tenga que decir en su mente y que te traigan a memoria, tú ya sabes lo que cada quien necesita, Señor. Padre, te pido que a través de esta palabra, esta plática que vamos a tener, muchos puedan y podamos sentir tu consuelo, tu cobijo, tu resguardo, tu fortaleza, Señor, y la esperanza que tenemos en ti. Y Señor, te queremos pedir por la familia Catalán Guzmán. Señor, te pedimos por ellos, para la situación de salud que ellos están pasando, Señor. Sabemos que tú eres con ellos, que tú los vas a fortalecer, pero lo más importante es que tú les vas a hablar, Señor, a través de su mente, de su espíritu, Señor, confortar su alma, que cada instante sientan cuál real tú eres, Señor, en sus vidas. Y Padre, que tú los sostengas y que los levantes en medio de esa aflicción que están teniendo. Y Padre, te agradecemos por las personas que ya se han ido recuperando, por las cuales hemos estado orando desde hace días y algunas semanas. Señor, te agradecemos porque ya se empiezan a sentir bien, porque ya empiezan a retomar sus actividades. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el que nos sostienes, tú eres el que tienes un propósito para cada uno de ellos. Y Señor, como siempre pensamos y decimos, si el día de hoy tú nos tienes con aliento de vida, es porque tu propósito en nosotros continúa. Ayúdanos, Señor, a llevarlo adelante, a llevarlo a cabo, Señor, con tu dirección, con tu amor, con la manera que tú tienes de limpiar nuestra mente y nuestro corazón para poderte servir, Señor. Háblanos a través de tu escritura, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ay, pues queridos amigos, familia, quiero presentarles a unos amigos que están con nosotros. Itzel Cuellar, muy buenas noches, bienvenida. Eli Soto, un abrazo, buenas noches. Ana Luisa y Raulito, les mandamos un fuerte abrazo. También Benjamín, un abrazo. Benjamín Pisano, Alicia Leónides, igualmente un abrazo. Pues quiero presentarles a unos amigos muy amados. Muchos de ustedes seguramente los conocen, son amigos ya de la iglesia desde hace muchos años. A los que no los conocen todavía, les quiero presentar a unos amigos muy entrañables. Mi querido y bien ponderado Arturo y Janet, familia. Muy buenas noches, chicos, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Hola, Hugo, buenas noches. Dianita, buenas noches. Hola, chicos. Qué gusto y qué honor tenerlos con nosotros esta noche en este tema tan especial y tan difícil también. Yo sé que es un tema muy difícil. Y muchas gracias por invitarnos. Oye, el otro día me estaba acordando, ustedes estuvieron en nuestros 10 años de matrimonio, ¿no? Nuestra renovación, en nuestra renovación de votos, ustedes estuvieron, ¿no? Muy bonita, ¿sí? Muy bonita, ¿Mi esposa o la ceremonia? Las dos. La ceremonia. Sí, pues
Igual. Les quiero a todos nuestros amigos que no tenían el gusto de conocerles, les quiero decir que Arturo y Janet han sido colaboradores nuestros en la iglesia, servidores de la iglesia, pero sobre todo también amigos que han caminado con nosotros durante un largo tramo ya, un largo tiempo. Y le doy muchas gracias a Dios porque esta noche están con nosotros. Los dos son un matrimonio y tienen unos hijos preciosos que aman al Señor. Y son un matrimonio que ama al Señor, que conoce la palabra, que estudia la palabra y que comparte la palabra. Y el tema de hoy es un tema difícil. Platicaba, antes de que empezáramos la transmisión, platicaba con Arturo y con Janet que hoy en la mañana estaba hablando con un amigo, al cual le mando un fuerte abrazo, a mi querido Jesús. Estaba hablando precisamente de las épocas difíciles que uno puede vivir, ¿no? Pueden ser familiares, pueden ser económicas, pueden ser de salud. Entonces, uno cuando está en medio de la crisis muchas veces no tienes claro el panorama. Y siempre que uno vive una crisis, vienen preguntas, ¿no?, a tu cabeza y viene mucho ruido a tu cabeza. Y me acordé del Salmo 42 con el cual quiero empezar. Y el Salmo 42, este salmo fue no fue mi autoría, pero fue mi corazón literalmente ligado a este salmo durante mucho tiempo. Y dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Todas sus ondas y todas sus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido esos momentos donde las fuerzas se acaban, donde el ánimo se acaba, donde te sientes cansado, agotado, desanimado, quieres tirar la toalla? La crisis está dura, sea cual sea. Y vienen esas voces que te dicen: ¿dónde está tu Dios en medio de tu crisis? ¿Dónde está tu Dios en medio de tu tormenta? ¿Dónde está tu Dios en medio de tu necesidad? ¿Dónde está tu Dios? Y es ahí donde uno está en la lona, donde muchas veces no tienes ni ánimo, ni energía, ni nada para orar, ni para leer la Biblia. ¿Te ha pasado? A mí sí. Y es algo súper difícil, súper duro. Y en esos momentos, qué importante es algún amigo, alguna amiga
que esté contigo y te dé palabras de aliento y te recuerde las promesas de Dios. Yo le titulé esta noche, ¿cómo puedes amar a Dios en medio de la crisis? ¿Cómo puedes amar a Dios y querer servir a Dios en medio de esas voces que te dicen, ¿dónde está tu Dios en medio de la crisis? Arturo, Janet, ¿qué nos dicen? Bueno, pues así como tú lo comentabas acerca de que en medio de esas crisis, ¿dónde está tu Dios? Nosotros en verdad desde el 2020 para acá hemos pasado un proceso de muchas dificultades y aún podemos decir que Dios ha estado cerca de nosotros. Hemos disfrutado de su amor, hemos disfrutado de su bondad, de su misericordia, y su amor nos ha sostenido en medio de esas crisis. Entonces, sí, en medio de las situaciones, como tú lo comentabas, nos sentimos de repente tristes, solos, abandonados, pero cuando recurrimos a la palabra, sabemos que Dios está ahí, cerca de nosotros, consolándonos, sosteniéndonos. Y hoy que hacíamos una retrospectiva acerca de lo que pues pasó en este año, pues decimos, Dios es bueno, porque a fin de cuentas Dios ya tenía todo planeado, no nos agarró de sorpresa, nada nos agarró de sorpresa. Lo comentábamos, que Dios fue preparando nuestros corazones para este tiempo, ¿no? Y para este tiempo, para disfrutar más de su amor. Y es impresionante cómo Dios, pues en este tiempo de dificultades, ha estado cerca de nosotros. Hoy estamos haciendo cuentas y descubrimos algunos datos que no habíamos quizá puesto atención, pero desde enero del 2020, en diciembre fue que empezó nuestra crisis, ¿no? Y que vino como una temporada muy difícil para nuestras vidas. Pero en enero, el primer día que empezó el año, decidimos empezarlo en la playa con unos amigos y dijimos, vamos a orar todos juntos, para terminar el año y empezar orando. Y justo ese día pasaron muchas cosas, se pelearon cerca de nosotros, una mujer casi se muere ahí, Arturo fue a apoyarla para que le dieran primeros auxilios, después parecía como que alguien se había quemado, y nos quedamos pensando como ese día y decíamos, wow, si este día muestra cómo va a ser este año va a ser muy difícil. Pero en ese día solo quedó así, ¿no? Como un comentario y ya. Y ya lo demás, ustedes ya lo saben, todos nos cambió la vida en marzo en México, por lo menos, ¿no? Que todo el mundo a su casa con la pandemia y entonces, a partir de ese momento, Dios empezó a hablar nuestros corazones y prepararnos para la crisis, ¿no? Como empezó a mostrarnos su amor, empezó como, no sé, este conocimiento mayor de que Él nos ama, que Él tiene cuidado de nosotros y que aunque las temporadas difíciles van a venir, Él está ahí. Y estuvimos estudiando en el estudio bíblico la carta de los Filipenses y en verdad que la carta de los Filipenses es tener gozo en medio de las circunstancias difíciles, ¿no? Nos retumbaba las frases de Pablo que decía, regocíjense en el Señor siempre, otra vez les digo, regocíjense. Y pues como dice mi esposa, empezó un año que Dios pues quería que compartiéramos la palabra de Dios. Y como ustedes bien lo saben, algunos de los que estuvieron presentes y apoyándonos en esta situación, pues en diciembre mi esposa se contagia, estábamos fuera del estado, mi esposa se contagia, mi suegro lo hospitaliza y empezamos un proceso difícil fuera de ese lugar, fuera de nuestro estado, un proceso en donde pues recordamos y decimos que Dios ha sido fiel, ¿no? Un proceso donde mi esposa se pone mal, en donde mi suegro está hospitalizado y nosotros aún confiábamos en Dios, en que Dios tenía un propósito en ese lugar, un propósito con aquellas personas que no lo conocían, un propósito en aquel lugar de que su nombre fuera aún manifestado, fuera dicho. Y así como Dios aún nos amó y nos alcanzó, también quería alcanzar a muchas personas y aún en medio de esas dificultades,
pues es muy complicado, no sé, tener así como voy a compartir el amor de Cristo, pero aún Dios nos daba fuerzas y lo hacíamos y decíamos, estamos aquí con un propósito, y si el propósito es compartirte y decirte a ti, militar, mujer, que Dios te ama, estoy aquí y te digo que Dios te ama. Y bueno, fue todo un proceso que pasamos, mi esposa y yo. ¿Quieres comentar? Y pues volviendo a la pregunta que nos decías, ¿no? Como dice el salmista, ¿no? ¿Dónde está tu Dios? Pues sí, definitivamente es una pregunta que te retumba en la cabeza cuando las cosas difíciles, ¿no?, pasan en tu vida. Yo creo que lo piensas en otro momento, pero justo entonces te taladra la cabeza, ¿no? ¿Dónde está tu Dios? Pero no sé, nos estábamos acordando de este pasaje de primera de Juan 1:3, donde dice, lo que hemos visto y oído, os anunciamos. Y entonces pensábamos, pues, ¿qué podemos decir, no? Pues solamente lo que hemos visto y lo que hemos oído, lo que Dios nos ha mostrado. Y en medio de esta temporada de crisis que hemos vivido, Dios nos ha mostrado lo que dice Santiago 1:17. Dios es siempre el mismo, ¿no? Me gustó mucho esta versión de Dios habla hoy que dice, Dios es siempre el mismo, en Él no hay variación. Y nosotros al menos damos gracias a Dios porque no conocimos su amor en medio de la crisis, sino Él nos había llenado de su amor antes de la crisis, para que pudiéramos soportar. Yo pensaba, o sea, ¿dónde está tu Dios? Aquí está conmigo. Es una temporada difícil, pero Él nos ha preparado, nos ha enseñado, porque fue muy chistoso, no sé, porque todo el tiempo antes de que viniera la crisis, Dios se encargó de que por todos lados viéramos que hay dificultades en la vida, pero que Él siempre está con uno. O sea, en ese tiempo no lo entendimos, pero todas las películas de niños, las series, las predicaciones, todo parecía que era un solo mensaje. La vida es difícil, pero Dios está con uno, ¿no? O sea, al final Dios siempre está ahí al cuidado. Y entonces cuando se desató la crisis de verdad, o sea, Dios se había encargado como de dejarnos notitas por todos lados así de yo estoy contigo, yo te amo, yo estoy a cuidado, no lo olvides, aunque parezca que no, aunque se vea que está oscuro, que está solo, que esto es muy difícil, que yo estoy ahí, como era como un recordatorio constante que aunque quisieras en el momento de crisis ver a Dios, ¿dónde está Dios? A ver, ¿dónde? O sea, yo voy, ¿dónde estás? O sea, quiero verte. Él se encarga de decirte que ahí está, ¿no? Que no se te olvide que aunque no es visible su cuerpo físicamente, muchas otras cosas te gritan físicamente que Él está ahí, ¿no? Así es, su amor en verdad en esos tiempos fue fundamental para nuestras vidas, porque sin su amor no sabríamos qué hubiéramos hecho. En verdad que Dios estuvo ahí cuidándonos en sus detalles, porque finalmente en ese tiempo de crisis, en ese momento de dificultad, muchas personas que aún no nos conocían, aún nos daban esas palabras, y nosotros después de que pasó todo, comentábamos y decíamos, tal vez esa gente, si la googleamos, ni existe, ¿no? Porque era tan sorprendente que llegaba de la nada la gente y era Dios, ¿no? Completamente, ¿no? Nosotros estábamos cada día en las tardes, íbamos al hospital a orar por mi suegro, a tener un tiempo de alabanza, y en esos momentos había tiempos donde el mismo clima, ¿no? El aire era muy fuerte, las situaciones adversas, el oleaje, todo de repente nos decía algo, ¿no? Y me acuerdo yo que pues en ese proceso de que mi suegro estuvo hospitalizado, un día estuvimos clamando muy fuerte y hubo un fuerte viento que aún orábamos y sentíamos que era como un huracán, y recordaba como las palabras de Elías que decía en Reyes 17, 16, en 19:11, dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Dios. He aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento
que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y yo recordaba y decía, sí, viene el viento y todo, pero Dios, ¿dónde estás? ¿No? Estamos en medio de una crisis, estamos en medio de una situación complicada y decimos, ¿dónde? ¿No? Y pasaba, y me acordaba que decía así como en un silbido apacible, ¿no? Y delicado. Y me acuerdo que pues en esos momentos tan complicados, y que oramos tan fuerte por mi suegro y aún clamamos a Dios misericordia, pero Dios nos quería enseñar otras cosas más allá de eso, su amor, su poder, su bondad, y en esa ocasión que estuvimos orando muy fuerte ahí, de repente se calmó todo, muy tranquilo, y aún sentimos el amor de Dios en ese momento de decir, Dios, tú estás aquí con nosotros, mi suegra, mi cuñado, ahí en esa esplanada solitos, tranquilo, ahí un silbido apacible donde decíamos, aquí estás tú, Dios. Y como ustedes saben, mi suegro al estar hospitalizado y en esta noche que les platico, en esta tarde que les platico, hubo situaciones completamente, pues, no sé, sobrenaturales o aún de señales o detalles de amor de Dios hacia nosotros. Y recuerdo que ese día que estuvimos orando, que fue el 1 de enero del 2021, estuvimos ahí orando y llegó un señor, un hombre de calle con su carrito de súper, con sus cosas ahí, y se sentó al lado de nosotros. Y mi cuñado fue rápido a darle algo de comer, y yo me acerqué a él y le dije, ¿sabes que Dios te ama? Cuando él me miró, me dijo, sí, yo amo a Dios. Y yo me iba a ir a una iglesia, pero estaba cerrada, pero Dios quería que viniera a este lugar. Y yo me quedé así de que, ¿cómo, no? O sea, yo pensé compartirle, pero ¿cuál fue mi sorpresa, no? Que ese hombre dijo, sí, yo conocí a Dios y yo conozco a Dios. Y me dijo, y yo le dije, mi suegro está ahí. Y él me dijo, ah, ¿y tu suegro conoce a Dios? Y yo le dije, sí. Dijo, es lo más importante. Él tiene vida eterna. Cuando me dijo eso, yo sentía como que Dios me estaba diciendo que algo iba a pasar en ese momento. Y ese hombre de calle, ese hombre que no sé de dónde salió, ese hombre sacó su Nuevo Testamento de los que regalan los Gedeones, azul, y me dice, y me empieza a leer la introducción. Y dentro de la introducción me dice que sus decisiones son inmutables. Cuando escuché esa palabra, yo dije, Dios ya determinó algo con mi suegro. Y empezó a leerlo, y después me leyó 1 de Pedro 3, la venida del Señor Jesucristo, y me lo leía con tanta pasión ese hombre, y no se equivocaba. Uno se tartamudea o se equivoca al leer. Él no hubo ninguna falla. Yo decía, este hombre es de calle, y vive en la calle, y es así, y me dice esto. Y cuando me empieza a hablar, yo volteo en ese silbido apacible, volteo y mi esposa está postrada en la explanada llorando. Y yo dije, Dios, hoy algo vas a hacer. Y yo sabía que Dios ya había determinado algo con mi suegro. Y en ese momento yo dije, Dios, solo danos fortaleza. Y cuando terminé de hablar con ese hombre, este hombre me dijo, y yo le pregunté, ¿cómo te llamas? Y me dijo, José Manuel. Y José se llamaba mi suegro y Manuel mi papá. Y toda la gente que llegaba tenían nombres para que no se me olvidaran. A mí se me olvidan mucho los nombres, y son nombres que no me voy a olvidar, porque era el nombre de mi hija, el nombre de mi mejor amigo, gente que estuvo ahí, ¿no? Entonces vemos que Dios quería mostrarnos algo, su amor, y aún sabemos que en medio de las dificultades, en medio de las situaciones complicadas, Él está ahí para sostenernos. Yo escuché en ese tiempo, desde que empezó la pandemia hasta antes que viniera como toda esta temporada, y creo que se lo platiqué apenas a Hugo, yo escuché a una mujer dar su testimonio. De hecho, ahorita me siento igual que ella, porque le estaban entrevistando porque había pasado por un momento de crisis, y entonces la entrevistaron para que compartiera su testimonio, y esa mujer dijo
que todos venimos de tiempos difíciles o vamos hacia ellos. Y que ella estaba ahí pues para hablar de que en esos tiempos solo Dios nos sostiene. Pero yo en ese momento no entendía. La verdad es que no. En ese momento yo dije, wow, qué fatídica. Así como, no lo dije, no nada, pero mientras la escuchaba yo pensaba, ay, eso suena muy, muy triste, muy, no sé, como... Me quedé pensando en eso, pero me quedó muy grabado. Y hoy yo estoy aquí diciéndole lo mismo, o sea, en las temporadas de crisis. Si tú vienes de una temporada de crisis, solo Dios te sostiene, ¿no? Solo el Señor te sostiene. Y si vas hacia ella y no te logras acordar de nada de lo que dijimos, porque a lo mejor no es trascendente, no importa, o sea, solo no te olvides que solo Dios te sostiene. O sea, te puedes olvidar de todo lo demás que digamos, pero no te olvides que solo nuestro Creador, nuestro Dios, el Rey del Universo, solo Él nos puede sostener en medio de cuando parece que, ¿dónde está Dios? Justo ahí, ¿no? Justo ahí. Platicamos y decíamos, en los tiempos de crisis, cuando preguntas dónde está Dios, en realidad, después de estar pasando toda esta temporada, pensamos, a lo mejor hay muchas preguntas, hay muchas dudas, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué nos tocó nosotros? ¿Por qué en esta época? Hay muchas preguntas, ¿no? Pero una cosa nos queda súper clara y es que Dios es real, que Dios existe y que en medio de tu necesidad Él va a ser muchísimo más presente que cuando estás bien, que cuando estás tranquilo. Sí. Cuando está la crisis, Él se quiere encargar de que te quede claro que Él vive, ¿no? Que Él vive y que Él está ahí y que Él es el que te sostiene, porque si fueran tus fuerzas, no podrías, ¿no? Y ahí es cuando lo sentimos más palpable, el amor de Dios, más tangible. Tal vez cuando todo está bien, no pasa nada, pero en esos momentos es cuando su mano hermosa nos sostiene y aún en estas situaciones difíciles, bueno, tú, Hugo, lo sabes, aún hubo un momento en donde Hugo, estando en el hospital, nos marcó y estábamos nosotros orando, de repente se vino una tormenta, nos metimos a un carro que los cristales no funcionaban, nos mojamos y ahí en medio de ese lugar, pues clamamos a Dios y Hugo ahí en medio del hospital con oxígeno y todo, dijo, ¿están bien? Sí, estamos aquí en un carro orando a Dios, pero ya habíamos clamado, orado y aún, en verdad, como Dios es tan bueno que aún en esos momentos Dios nos enseña su amor, ¿no? Y en verdad el amor de Hugo, gracias Hugo en verdad por esa llamada y ese tiempo, todo el tiempo que estuviste al pendiente de nosotros, porque fue algo sorprendente donde Dios movía a las personas, donde Dios movía a la gente que no nos conocía y llegaban y nos ayudaban y llegaban y oraban por nosotros. Entonces, sorprendente en verdad que Dios estuvo ahí en esos momentos sosteniéndonos, porque esos son muestras del amor de Dios, porque es ahí donde nosotros decimos, Dios, tú eres bueno, Dios. En esos momentos complicados, tú eres bueno, Señor Jesús. Y finalmente mi suegro nos llaman el 1 de enero, que mi suegro había partido con Dios. En verdad que es difícil en esos momentos, porque pues se va parte de nosotros. Y es ahí cuando decimos, Dios, gracias. Porque aún tú lo hiciste en medio de todo esto, tú lo hiciste, Dios, y aún tú nos preparaste para esto. Ese hombre de calle que me dijo que tus decisiones eran inmutables y que si mi suegro te conocía, él ya tenía vida eterna. Entonces, Dios, tú lo hiciste así, Dios. Tengo una suegra que en verdad ama a Dios. Tal vez en su momento ella no lo entendió y aún hoy lo entiende. Y hoy es una mujer que dice, vamos a visitar, ya armó su ministerio de ir a visitar a la gente necesitada. Y sí, yo te apoyo, vamos, ¿no? Y en verdad veo una mujer hoy que sí sufre, pero veo una mujer muy fortalecida. A un yerno, a un cuñado que en verdad ama a Dios más bien. Y también está uniéndose a este plan de Dios. Pero fue un momento difícil,
Hugo y Diana, un momento donde mi esposa y yo lloramos y aún en todas esas situaciones, pues fue como si hubiera un momento de silencio, un momento en donde todo se paraliza, en donde pues ves el mundo como, ¿qué pasó? Estoy soñando, pero cuando vemos la realidad y vemos que Dios estuvo en todo momento, en cada detalle, es ahí donde el salmo que leímos, ¿no? Así como el siervo brama por las aguas, así nosotros bramábamos porque Dios nos dejara. Y aún así lo hizo Dios, porque su amor estuvo presente, su amor estuvo ahí. Dios sabe cómo clamábamos, como ese siervo, ¿no? Que deseábamos esa agua, ¿no? Que nos refrescara en esos momentos complicados, difíciles. Un momento complicado donde decimos, Dios, ¿ahora hacia dónde, no? Hubo problemas para regresar en avión porque teníamos que hacer un papeleo y el hermano de mi suegra fue por nosotros y en verdad que Dios aún tiene cuidado de nosotros. Las placas de la camioneta del hermano de mi suegra, sus placas son RCP, o sea, como primeros auxilios. Y dijimos, Dios, en verdad, mandaste una camioneta, o sea, para darnos primeros auxilios, ¿no? Porque lo necesitábamos, ¿no? Y después en el viaje tuvimos un accidente, casi nos volteábamos, y Dios sostuvo esa camioneta, nos fuimos hacia un voladero, y Dios sostuvo la camioneta, no se volteó, y decíamos, Dios, pero Dios, ¿qué pasa? Es impresionante porque en medio de todo eso era como estar en otra dimensión, ¿no? Como todo sobrenatural, el cielo en la tierra real, ¿no? No como que de pronto piensas, no, cuando oro, todo es todo espiritual, ¿no? No, es como todo el tiempo Dios está ahí, tan latente, tan presente, como quisiéramos poder contarles tantos detalles. Y hoy me dijo él, tenemos que escribirlo porque son tantos detalles, tantas cosas que quizá con el tiempo los olvidaremos. Pero hay tantas cosas donde Dios nos muestra a cada instante, yo soy real, yo estoy aquí, yo lo hago, este es mi plan, ¿no? Tengo pensamientos más altos que los tuyos, mis pensamientos son de bien a pesar de que todo parezca mal, ¿no? Yo estoy ahí todo el tiempo. Pensamos que la muerte es algo muy cruel, pero hoy entendemos que la muerte es algo maravilloso, estando en Cristo, porque entonces gozaremos de esa vida eterna. Llegando a casa, nosotros entendimos que mi suegro ya el propósito de mi suegro era partir con el Señor. Abrimos su Biblia de mi suegro y mi suegro tenía escrito unos sueños donde Dios ya lo llamaba a su presencia. Y en verdad que eso nos gozamos porque sabemos que Dios tenía una morada preparada para mi suegro en este momento y que mi suegro había corrido la buena carrera y que en verdad había sido un siervo fiel. Y en verdad que cuando leímos cada uno de los sueños y decimos, Dios ya tenía trazado esto, era su plan que tu papá, mi suegro, estuviera con Dios. Situaciones que de repente nosotros empezamos como a entender más que aún mi suegro ya estaba listo, ¿no? Llegamos a un lugar donde la gente, los vecinos decía, tu papá ya nos duele mucho, y lloraban. Y decían, él nos aconsejaba, nos invitaba a un café, nos hablaba del amor de Dios, y llegaba otra persona y decía, oye, tu papá se fue, los tenis que traigo, él me los regaló, y venía gente así, decíamos, wow, la obra de Dios en la vida de mi suegro, él cumplió su propósito, porque aún así él compartía del amor de Cristo. Mi suegro siempre tenía una frase que decía, Cristo vive, y a todas las personas les decía, en verdad, Cristo vive, y para nosotros es como que nos deja una estafeta de decir, Dios, queremos ser, en verdad, queremos imitar la fe de mi suegro, de decir, aquí estoy, y aún antes de que él partiera, aún él nos dijo, van a venir tiempos difíciles, tenemos que estar en la palabra, en verdad, tenemos que estar orando. Él ya sabía que iban a venir tiempos difíciles para nosotros no lo alcanzábamos a entender, pero él ya lo había entendido,
Y cuando nosotros llegamos, descansamos en eso porque sabíamos que Dios había hecho esto con un propósito. Estando en ese momento y estando en esas crisis, pues sí, si Dios no hubiera estado, seguro que no sabríamos dónde hubiéramos caído o dónde hubiera llegado nuestra incredulidad. Pero gracias a Dios que, por el contrario, nuestra fe se fortaleció completamente Hay un pasaje al cual Dios nos llevaba y dice, y que muestra justo lo que nosotros hemos sentido, y está en 2 de Corintios 4:7 y dice: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Definitivamente una cosa Dios nos mostró, y es: cuando estás en crisis te das cuenta que no eres ni fuerte ni valiente, ¿no? Sino por el contrario, que eres frágil, débil y apenas y vasija y de barro, ¿no? Pero dice, pero que contiene este gran tesoro que no merecemos, ¿no? Que por gracia hemos recibido, pero que el Señor en su misericordia depositó en nuestro corazón. Dice que brilla en nuestro corazón. Esto deja bien claro que nuestro gran poder viene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Por Dios, por supuesto. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Así es. Y más adelante también dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dios nos mostró su amor, Hugo, y en verdad que hoy en día nuestras mentes han sido renovadas de decir, en verdad, las cosas que se ven no tienen valor. Queremos, en verdad, estar con las cosas que no se ven y amar a Dios por sobre todas las cosas. Él nos ha amado y aún su amor de Dios, aún en la cruz, ha hecho que nosotros aún estemos a su lado y estemos, porque aún Él nos amó primero, dice la Biblia. Y si tenemos al Hijo, tenemos la vida. Entonces, si tenemos a Jesús, tenemos la vida, porque Él, con su amor en la cruz, lo que Él hizo por nosotros, aún su amor y su gracia y su regalo que nos ha dado la salvación, lo hacen suficiente completamente, ¿no? Y la palabra de Dios dice, dad gracias a Dios en todo, ¿no? Dar gracias a Dios siempre, ¿no? Tanto en las buenas como en las malas, siempre dar gracias a Dios, y hoy damos gracias porque aún en este proceso fue un proceso de aprendizaje, un proceso que tal vez hoy, no sé, los que nos estén viendo, que tal vez estén pasando alguna situación complicada, difícil, queremos decirles que Dios es bueno. Y aún si tú ves nuestra vida y pareciera una película de terror o algo fuerte o feo, déjame decirte que es algo hermoso. Es algo hermoso porque vemos a un Dios real, no a un Dios que nos platican, sino a un Dios que lo hemos comprobado. Dice, solamente viviéndolo lo entenderás. Y a ti te digo, si estás en una prueba difícil, solo vive en Cristo y aún sostente sobre su mano. Llámese tus hijos, llámese tu papá, llámese tu hermano, llámese las situaciones económicas que tú puedas pasar. Dios aún tiene otra cosa más importante, y esa más importante no se ve con los ojos, sino aún se ve con los ojos espirituales, y eso se llama vida eterna, porque sabemos que el día que durmamos, aún lo veremos cara a cara, y aún ese va a ser ese es el propósito de Dios, por el cual vino a esta tierra, a dar su vida para que no haya condenación en nosotros, sino que todos lleguen al arrepentimiento y puedan obtener esa vida eterna. Tal vez si tú estás pasando una situación complicada, déjame decirte que en medio de esta situación hemos aprendido que Dios es bueno y que su amor nunca cambia.
Y bueno, y después de todo eso, de todo este proceso, porque finalmente pues es un proceso de mi suegro parte, mi esposa continúa con todas las secuelas y después de 2 meses de secuelas, de dificultades, cuando mi esposa me dice, oye, ya me siento bien, a la hora siguiente me habla mi hermana y me dice, oye, hermano, en la biopsia que le hicieron a papá, mi papá tiene cáncer. Yo pensé que ella iba a descansar, pero aún Dios nos mete en otro proceso, ¿no? En otro proceso donde pues mi papá tiene cáncer y necesita una operación de mandíbula, una operación que a sus 90 años pues es muy riesgosa. Papá es sometido a una operación, aún sale de esa operación y aún se está recuperando y es otro proceso complicado, un proceso donde pues uno pareciera, le decía a mi esposa, y bueno, pareciera que venimos de la guerra, ¿no? Que estamos así como desprotegidos y ya llegamos a casa, tomamos algunos víveres y otra vez, métete a otra batalla, ¿no? Y vamos, ¿no? Pero en verdad Dios ha sido hermoso, Dios ha sido bueno, no nos quejamos, Dios ha sido fiel con nosotros, hemos disfrutado de su bondad y aún a pesar de que fue papá operado de cáncer y aún yo veía a un hombre que amaba a Dios, un hombre que siempre estuvo fuerte, que cuando yo le preguntaba, papá, te veo muy bien, él siempre decía, Dios me da fuerza, porque ya no se le entendía al hablar, pero decía, él me da fuerza, me hace fuerte, ¿no? Y mi esposa le preguntaba, suegro, está bien fuerte, y siempre le daba la gloria a Dios, un hombre que hasta el último momento estuvo alabando a Dios. Me acuerdo que un vecino que es pastor y todos los domingos iba con su guitarra a cantarle y a leerle la Biblia. Y mi papá feliz. Me acuerdo las últimas 2 semanas antes de que papá partiera, cantó eran 100 ovejas y una oveja perdida. Entonces hablaba de la oveja perdida y mi papá decía, yo soy esa oveja, ¿no? Perdida que Dios la rescató. Entonces, papá fue todo un proceso hermoso que finalmente Dios me enseñó mucho. El proceso de papá, pues tal vez si lo vemos de la forma, pues, no sé, de las cosas que se ven, pues podemos decir fue algo muy fuerte, ¿no? Y quiero compartirte algo que aún en todo este proceso de papá que lo operaron y regresaba al hospital y lo operaron, y en uno de esos procesos yo me encontraba dentro de una sala de urgencias. Hay mucha necesidad, en verdad, en cancerología hay mucha necesidad. Niños, jóvenes, adultos con cáncer, con dolores muy, muy fuertes. Y yo me acuerdo que me encontraba en esa sala de urgencias y yo ya no aguanté porque veía a papá con un sufrimiento y yo en ese momento clamé a Dios y le dije, Dios, ten misericordia de papá, Dios, y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y dije, ten misericordia de esta gente que está sufriendo, que aún te conozcan, Dios. Y yo me acuerdo que en esa sala, que era una sala que había varias personas ahí sufriendo, yo me acuerdo cuando terminé de orar, las personas me daban un cacho de papel y decía, tienes razón, Dios es bueno. Y cosas que de repente decía, Dios, en verdad que tú eres bueno, Dios, a pesar de todas las cosas difíciles, tú eres bueno, Dios. Y Dios no, en verdad que tengo muchos, desde Hugo y muchas personas en la iglesia que aún en tiempos difíciles comparten de la palabra y predican la palabra y eso me animaba a decir, estoy aquí pero con un propósito y tengo que compartir, tengo que orar por esos enfermos. Y fue un momento pues bonito, pero a la vez también yo decía a mi esposa, cada vez que llego al hospital me vengo muy cargado, ¿no? Vengo con muchas cargas de fulanito, sutanito y venía y decía, Dios, ten misericordia de ellos, Dios. Y bueno, para ya no hacerla tan largo, porque bueno, ya nos estamos pasando de tiempo, papá hace unos días partió con el Señor, hace 15 días,
Y aún Dios me regaló un privilegio de que aún Hugo estuviera ahí un día antes que papá partiera. Y yo ese día le decía a Hugo, me siento cansado, me siento agotado, pero solo quiero cantar. Y Hugo me decía, ¿qué quieres cantar? Y yo le dije, yo quiero cantar tu fidelidad. Y Hugo cantó ahí tu fidelidad. Y fue algo padrísimo, porque sentí como Dios me quitaba la carga, como Dios me hacía descansar. Hugo cantó y yo canté, tu fidelidad es grande, Dios. Y yo puedo decir en esta cámara, la fidelidad de Dios es grande. Y Hugo estuvo ahí y cuando me fui a mi casa yo descansé. Y Dios me dijo, apaga tu celular. Lo que nunca hacía porque papá estaba ahí. Apaga tu celular. Apago mi celular. Dije, Dios, voy a descansar en ti. Apago mi celular. Y en la mañana tocan la puerta y me dicen, viene mi sobrino, dice, tu celular está apagado. Nuestro abuelo ya partió. Cuando supe eso dije, Dios, tú me diste ese descanso y sé que papá está en un mejor lugar. Sé que papá terminó su carrera y que hoy está contigo disfrutando de lo que tú le has permitido, de lo que tú le has regalado, la vida eterna. Fue un momento padrísimo donde papá partió con el Señor y aún duele porque ya no tengo a papá. Hoy Janet ya no tiene a papá. Pero ambos podemos decir que Dios ha sido bueno y que Dios los llamó a papá y a mi suegro los llamó a su presencia y que Dios les hizo una morada tan hermosa y que lo están disfrutando y que también nosotros lo vamos a disfrutar allá. Y no queda ahí, sino que después de que papá partió, papá dejó un video para decirnos unas palabras a cada uno de nosotros como hijos. Él partió y después el miércoles, él partió un domingo, lo enterramos el lunes y el miércoles estaba viendo ese video que papá grabó hace 15 años, cuando me acababa de casar. Y aún papá da unas palabras a cada uno de mis hermanos. Y en esas palabras aún Dios es bueno. Y les digo a ustedes, no hay que perder los detalles de Dios cuando Dios nos habla, porque son detalles tan hermosos que tenemos que poner atención en esos detalles de su amor. Y en ese video, papá, aún las palabras que papá me dice en ese video son para este tiempo. Y yo cuando la estaba viendo y escuchando, dije, Dios, eres tú hablando en papá para este tiempo. Dije, Dios, cómo eres hermoso. Habló de mí, habló de mi carrera, habló de mi esposa, habló de un tiempo especial. Y al final, lo que me impactó de ese video fue que papá nos dijo, esto no es un adiós, esto es un hasta pronto. Donde yo voy, yo los quiero ver a ustedes. Cuando dijo eso, papá, yo dije, Dios, tienes razón. Esa esperanza es nuestra. Que un día volveré a ver a papá, que un día estaré con él abrazándolo y aún que tú ya lo has llamado y que tú terminaste la obra en él. Y ese día descansé en el Señor porque dije, Dios, ¿cómo haces las cosas tan perfectas que aún las palabras quedan en el momento preciso, ¿no? Y me gusta, y cuando estudiamos Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y yo decía, Dios, si tú empezaste en una obra en papá, en mi suegro, y aún ya la perfeccionas porque ellos ya están contigo, aún tú nos sigues perfeccionando a nosotros y aún tu buena obra aún se va a cumplir en nosotros, ¿no? Y ese es el final, ¿no? El final de todo esto es
que el nombre de Dios sea glorificado, porque finalmente yo puedo levantar un estandarte y decir, Dios es bueno todo el tiempo. Tengo aquí en mi pared un letrero que dice, Dios es bueno todo el tiempo, y yo cuando lo veo digo, sí, también fue escrito para este Dios tiempo. es bueno todo el tiempo, sí, también. Entonces, conocemos el amor de Dios, conocemos su bondad, sus abrazos. En verdad, cuando estás en Cristo, o sea, ¿quién contra ti? Cuando estás en Cristo, tienes la vida eterna, ¿no? Cuando estás con Cristo, tienes esperanza. A mí esta semana me dolió mucho también, hace tiempo, en el año pasado, en noviembre, una trabajadora renunció y yo le compartí del amor de Cristo. Dije, Dios te ama, tiene a 3 hijos, y me acabo de enterar que esta mujer se colgó, se suicidó. Cuando no tenemos a Cristo, entonces lo que hacemos en nuestra problemática, en nuestra situación difícil, solamente pensamos en el suicidio, en huir. Pero cuando estamos en Dios, Dios nos fortalece y aún sentimos el amor de Dios. En este tiempo también, pues, tu forma de estudiar la palabra cambia, ¿no? En todo este tiempo hemos estado buscando, pero es como una búsqueda de Dios, háblame, dime, explícame, enséñame. Y pues Dios nos ha mostrado tantas cosas tan hermosas, tantas cosas que quisiéramos poder compartir. Y una de esas cosas es que Dios me enseñaba que a veces el sufrimiento puede ser permitido en nuestras vidas, ¿no? O sea, Dios lo puede permitir en nuestras vidas. En alguna temporada de nuestras vidas podemos pasar por sufrimiento, pero Él quiere purificarnos, Él quiere probarnos, enseñarnos o fortalecer nuestra alma, mostrándonos que cuando lo hemos perdido todo y solo nos queda Dios, porque a veces así nos hemos sentido, ¿no? Como si perdiéramos todo. Y hay muchas cosas que todavía permanecen, pero hay días que uno se puede sentir como que se perdió todo, ¿no? Pero si Dios nos queda, entonces Él es suficiente, ¿no? Cuando nos puede faltar alguien, cuando nos puede faltar dinero, cuando nos puede faltar la salud, cuando nos puede faltar, ¿no? Pero si Dios permanece, entonces Él es suficiente. Como dice en 2 Corintios 12:9, cada vez me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Así que ahora sabemos que somos débiles, frágiles, pero que su poder actúa en nuestra debilidad. Entonces, Dios ha estado ahí todo el tiempo y en medio de la crisis su amor ha permanecido y ha sido muchísimo más grande, más palpable, y hemos hablado de esto y de que tenemos 2 formas de ver las cosas, ¿no? Como, ay, mira cuántas casualidades, ¿no? Hay muchas casualidades en la vida. O darnos cuenta de todas las cosas que Dios está haciendo, ¿no? Y entonces darle la gloria a Él en medio de todas esas cosas. Y hoy también es un buen día para dar gracias a todos los que han estado con nosotros en toda esta temporada, ¿no? A veces ya hasta da pena como que te pregunten y digas, ¿cómo estás? Mal todavía, estamos en crisis. Y ahora se enfermó la niña, tiene fiebre, ¿no? ¿Y ahora qué te pasa? Estoy enferma yo. ¿Qué crees? Mi mamá se puso bien mal. O sea, ya da pena, la verdad es que a veces decimos, bien, y ay, quisiera contarte todas las tragedias que me están pasando todavía. La verdad es que nos agarramos una temporada que una tras otra nos han pasado muchísimas cosas y le hemos llamado así como este proceso, esta temporada, pero también quiero decir que ¿cómo sabemos que el amor de Dios está ahí? Cuando los vemos a todos ustedes, ¿no? O sea, cuando Hugo está en el hospital mostrándonos el amor de Dios todavía, ¿no? Cuando Diana está ahí pendiente de nosotros, como una madre amorosa teniendo cuidado de nosotros. Cuando recibes un mensaje, de pronto te cae un versículo que a alguien se le ocurrió, ¿no?
Cuando, Pues sí, es una palabra de un amigo. No sé. cuando han estado ahí, ¿no? Cuando han estado una y otra vez. Tengo una tía que me fue a traer a su pastor para que orara por mí, que he estado ahí al pendiente. ¿Cómo nos muestra Dios su amor? A través de ustedes. A través de tantos y tantos. Quisiéramos tener una lista acá para decirles a todos que nadie se nos pase, ¿no? Para agradecerles tanto. Porque Dios está ahí. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde han estado ustedes? Así es. Ahí ha estado Dios fortaleciéndonos con cada palabra, con cada abrazo, Con cada detalle. Con cada detalle. Una flor es, no sé, un detalle tan hermoso de una flor, ¿no? De recibir una flor. Cada uno de los detalles, y vemos que la familia de Dios es grande, porque finalmente es la familia de Dios, ¿no? Y aún recibimos de todo y decimos, Dios, ¿qué más muestras de amor podemos pedir cuando tenemos una familia tan extensa, una familia que nos ama, una familia que está al pendiente, ¿no? De gente que no nos conoce, ¿no? Que ora por nosotros, la iglesia de no sé dónde, como así. Hubo contacto gente de Cancún, de Acapulco, de todas partes. No, qué bárbaro. Pero entonces ponía a orar a todo el mundo. Gracias, Hugo, en verdad. Dianita, muchas gracias. Y familia de la Roca, muchas gracias. En verdad que Dios es bueno y que Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. Y aún así como lo tuvo con nosotros, aún un plan para ti. Y estamos dispuestos, estamos aquí para servirles lo que aún necesiten. Aquí están nuestras manos, aquí están nuestros ojos, ojalá aquí están nuestras rodillas. Podamos ser como ustedes. Sí. Como wow, ¿no? Como hay tantas personas tan lindas, como hay tanto que aprender. En realidad no es como que nosotros venimos a enseñarles, no, les venimos a contar como otros fueron tan maravillosos para nosotros y como Dios se manifestó ahí, ¿no? Como Dios es tan bueno y entonces, ¿dónde está Dios? En todas partes, ¿no? ¿Dónde está? En todas partes. En medio de todo lo que puede parecer tan malo, ahí está Dios tan bueno, tan lindo, ¿no? Con tanto detalle. Tan padrísimo. Y bueno, y quiero terminar con esto que dice Job, que me encantó y que en su tiempo fue también algo hermoso para mí, que dice Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Cuando estés en situaciones difíciles, y aun cuando la muerte se te ponga, aún tú debes de ver que tu Redentor vive, que Jesús vive, y que has de ver al Señor cara a cara. Esa es la promesa de Dios, esa es la esperanza. Hugo decía, hijo, ustedes tienen un privilegio, conocen a Dios, conocieron tus papás a Dios, tienen un privilegio de que algún día los volverán a ver y ustedes saben dónde están, y ese privilegio nada lo cambia, y ese privilegio se llama Cristo. Cristo vive, Cristo vive. Amén. Gracias, Soberanita. Muchas gracias. Ay, chicos, este bloque fue patrocinado por Kleenex. Dios es bueno y cómo nos anima a escuchar los testimonios de lo que Dios hace. Ahorita que estaban contando lo de Cancún, que cuando pasó todo esto allá en Cancún y empecé a contactar a gente allá en Cancún, y de repente le hablo a un amigo, ¿no? Y le digo, oye, ¿sabes qué? Tengo unos amigos que están pasando un momento difícil. Sí, claro, llévales una despensa, llévales esto. Sí, ahorita me muevo. Sí, ¿y dónde están? Y les doy, y me dicen, pero yo estoy en Acapulco. Y yo, ay, cierto, no tiene nada que ver una con... Ok, bueno, bye. Ora, ponte a orar. Pero bien lindo, mi querido Moy, estaba dispuesto a ir allá con ustedes y todo. Y como dices, somos un cuerpo en Cristo, ¿no? Somos un cuerpo en Cristo, no importa la ciudad donde estemos o el país donde estemos. Gente preciosa siempre que sabe que somos cristianos, que tenemos un mismo Señor, un mismo Salvador. Realmente nos cobija y nos atiende. Por ejemplo, cuando yo me fui a vivir a California, pues
fui recibido como familia hasta la fecha, y no me conocían. Y eso lo podemos ver, ¿no? En los momentos de crisis. Gente que a veces no conocemos, podemos servirnos unos a otros porque tenemos un mismo Dios y un mismo Salvador. Y también en esa época hubo situaciones, como bien decía mi esposa, ¿no? Era una época como de guerra. Había mucho dolor por todos lados y yo me acuerdo que hablé a una iglesia y les pedí que nos ayudaran, ¿no? Que les llevaran despensa o que les llevaran comida, etcétera, y me contestaron. Hermano, con todo gusto lo pudiéramos hacer, pero la verdad estamos sufriendo también como iglesia porque murió nuestro pastor y murió su esposa. Entonces, como iglesia estamos muy tristes y no sabemos qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, había dolor por todos lados, inclusive todavía. El día de ayer recibí un mensaje muy triste de un pastor aquí de Cuernavaca, un amigo muy querido, el pastor Jesús Villa, y él muy lindo, me manda mensajes y me mantiene al tanto de muchas cosas. Bueno, no a mí, sino a todos los pastores. Él está en comunicación con muchos pastores y me dio una noticia muy triste el día de ayer, que el pastor Plácido López, que es presidente de la Alianza de Cuautla, falleció, y seguimos en medio de mucho dolor de mucha gente. Seguimos en medio de mucho dolor, de mucha angustia, en medio de una pandemia que todavía no termina, en medio de gente que se enferma, en medio de crisis económica también para muchos, de falta de trabajo para otros, y que este encierro ha generado conflictos matrimoniales que atendemos constantemente y ha generado conflictos familiares, ¿no? Y todo esto ha detonado en muchas cosas que trae mucho dolor y mucho desánimo, y cada quien vive su propia crisis, ¿no? Pero al ver también este panorama de que hay otras personas que también están doliéndose, que también están sufriendo, pero la gran diferencia, como bien decían ustedes, chicos, la gran diferencia la hace Cristo en nuestras vidas. O sea, de que vas a pasar crisis, la vas a pasar, ¿no? Como bien decía mi querida Janet, dice, tal vez vienes de una crisis, y si no vienes, te aseguro que vas vas caminando hacia una crisis. ¿Por qué? Porque en el mundo tendréis aflicción, dijo Jesucristo. Pero confiad que yo he vencido al mundo, dice nuestro Señor. Y para esos momentos difíciles, si tú estás ahorita en una crisis, o recuerda esto cuando llegue esa crisis. ¿Quieres leerlo, amor? El Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y sí, la verdad es que recordar todos esos momentos en los cuales Janet y Arturo estaban padeciendo, viviendo esta situación, ¿no? Y cómo Dios en su providencia les llevó su consuelo, cosas tangibles, personas que pudieran realmente poderles recordar a cada instante, a cada segundo que su esperanza es nuestro Señor y que el Señor los estaba escuchando y estaba con ellos. Yo recuerdo que en esa época, igual como dice Janet y Arturo, estaba Hugo en el hospital, y entonces yo le mandaba mensajes a Janet y ella sintiéndose mal y también con toda la tristeza de su papá, igual me compartía muchísimos versículos bíblicos que al mismo tiempo era como irnos apoyando una en la otra en medio de una aflicción que estábamos viviendo, ¿no? Finalmente el Señor es sabio, el Señor es soberano, el Señor es bueno todo el tiempo,
y ve todo lo que es bueno para nosotros. Y yo decía en esos momentos, y también el día que nos hablaron para darnos la noticia de que el papi de Janet ya estaba con el Señor, yo decía, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno. Hay muchos momentos en los que como seres humanos no entendemos, que quisiéramos explicarnos el ser bueno en nuestra mente limitada, ¿no? Pero el Señor es bueno en una mente extraordinaria, el Señor es bueno en todo momento, y nosotros nos aferrábamos a eso, yo me aferraba, el Señor es bueno y tiene cuidado de sus hijos, ¿no? Y gracias a Dios por la vida de los papás de Janet y de Arturo, y nos ha tocado vivir algunas ya pues de todos los años que tenemos de conocernos, hemos vivido testimonios de familiares de ellos que han partido con el Señor, y vemos cómo han dejado un legado de, ¿qué son ustedes? Como segunda, tercera generación de cristianos, ¿no? Y es más... Ya la primera. Yo soy como la tercera generación, sí, así es. Entonces, pero tu abuelita también, ¿no, Te Janet? compartió, Janet, tu abuelita, ¿no? Uh-huh. También. Entonces, sí, mi abuelita, mis papás y ahora yo. Ajá, sí. Entonces, es lo que yo veía, qué maravilloso conocer una familia y escuchar todos los testimonios de la abuelita, del papá, cuando le hicieron el video a tu papá, las personas de su iglesia, de cómo lo recuerdan, cómo lo amaban, y como dicen que deja una estafeta muy importante con todo el legado que seguramente les están dejando sus papás, ¿no? A ti, Arturo, tu papi también, servidor del Señor hasta el último momento, toda tu familia, y la esperanza, que es la que tenemos en nuestro Señor, es la que nos fortalece en el presente, porque sabemos que el futuro es incierto, pero la esperanza que podemos tener en nuestro Señor, aunque a veces no podamos entender, es la que nos sostiene día a día, y es la que nos ayuda a tener ese gozo que menciona Arturo en Filipenses, que es como, dice, regocíjate en el Señor siempre. Sí. Y otra vez te digo, que regocíjate en el Señor siempre, y creo que lo repite como 3 veces, ¿no? Y Pablo encadenado, encarcelado, a punto de morir, insalubre, todas las cosas terribles, y él hablando de no, o sea, por nada estén afanosos, antes bien sean conocidas sus peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias. Wow. Y yo creo que eso es el decir cómo agradezco en medio de esta situación, porque uno agradece cuando dices, ay, pues gracias, o sea, me siento muy feliz, gracias, ¿no? Pero cuando estás triste, cuando estás sufriendo, dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo agradezco? Y siempre hay algo por qué agradecer. Y agradecemos el sacrificio de nuestro Señor en la cruz, agradecemos esa vida eterna que pueden tener disfrutando todos los que ya están con Él en su presencia a través de esta pandemia y de muchísimas cosas, ¿no? Accidentes o otras enfermedades que también han padecido. Y agradecemos que lo conocemos, agradecemos que tocó a nuestra puerta, que tuvo misericordia con cada uno de nosotros, que la tiene con cada uno de los que nos está escuchando, y que estamos a tiempo de venir a sus pies y de rendirnos a Él y arrepentirnos y ser esas nuevas criaturas en Cristo. Entonces, muchas gracias, chicos, los amamos mucho, y gracias por abrirnos su corazón y por enseñarnos qué bueno es Dios, y por enseñarnos que es muy importante prepararnos todo el tiempo para estar fortalecidos, ¿no? Siempre decimos hay que ejercitarnos para tener, y es esto, hay que ejercitar nuestro espíritu para estar fortalecidos en Él, para pues las aflicciones y que tengamos que pasar, pero con Él, pues con esa esperanza viva. Sí. Gracias. Fíjate, mi querido Arturo, que cuando me mandaste el mensaje, ¿qué fue ayer? Ayer era cuando estábamos mandando los mensajes, ¿verdad? Sí, ayer. Yo estaba en una catarsis emocional y es cuando me llega tu mensaje y realmente digo, o sea, qué tonto soy, en serio.
muchas veces me ahogo en un vaso de agua, ¿no? Me quejo por cualquier cosa, ¿no? Cuando veo y escucho tu mensaje, no, pues acabé chillando y dije, o sea, Dios es bueno, Dios es bueno y tengo mucho que agradecerle, ¿no? Y yo te recuerdo a ti que estás viéndonos y antes de que ya nos vayamos a dormir, porque ahora sí me colgué yo, ellos no, ellos acabaron a tiempo, pero pues ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿No? Entonces, ya ves, por andar cotorreando, ya se me fue, ¿qué iba a decir? Te quiero decir a ti que sea cual sea la situación que estés viviendo, Dios es bueno, Dios es fiel. Yo sé que en medio de las crisis uno puede pensar, ¿dónde estás, Dios? O a veces las decisiones que Dios toma uno no las entiende y uno se puede quejar o puede decir, no estás aquí, no escuchaste mi oración, no cumpliste mi petición. Pero la verdad es que Dios no se equivoca, nosotros sí. Y a veces lo que le pedimos no es lo mejor para nosotros o para la persona por la cual estamos orando. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Dios te ama. Dios no se equivoca. Y Dios tiene todo poder y autoridad. Dios tiene todo el control. Y si Dios tiene todo el control, y Dios no se equivoca, y Dios te ama, ¿por qué no descansar en Él? ¿Por qué no confiar en Él? ¿Por qué no soltar el timón? Y sea cual sea la decisión de Dios, descansar. Descansar en que Dios te ama y que Él no se equivoca. Sea cual sea la crisis. ¿Cómo amar a Dios en medio de la crisis? Cree que Él te ama. Cree que Él está en control. Cree que Dios no se equivoca. Cree que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para contigo y para con cada uno de nosotros. Cree que Él va a tomar la mejor decisión. Cree. Y así vas a descansar en medio de la crisis. Muchas gracias, mi querido Arturo, mi querida Janet. Gracias por abrir su corazón. Gracias por este tiempo tan especial con nosotros. La verdad salimos muy edificados todos los que estuvimos aquí y los que vean este video y compartan este video para que más gente conozca que en medio de nuestras crisis hay un Dios precioso que nos ama y que lo entregó todo por nosotros en esa cruz, pero también que se levantó con poder y autoridad sobre la muerte vencida, y Él da vida eterna a todo aquel que cree en Él. Amén. Y es que, pues vamos a orar para terminar. Arturo, ¿nos puedes despedir en oración? Sí. Ok, sí, claro. Dios, te damos muchas gracias en esta preciosa noche. Gracias, Dios, porque tu amor es infinito y tu amor es el que nos sostiene, Dios. Gracias por este tiempo, Dios, porque aún sabemos, Padre, que aún las palabras, Dios, y aún lo que tú, Dios, has hecho que pasemos como familia, es solo con un propósito: exaltar y glorificar tu nombre, Dios. Hoy, Dios, quiero pedirte por aquellas personas, Dios, que aún, Padre, están pasando por algún sufrimiento de enfermedad, alguna situación económica. Aún yo te pido, Dios, que pongas en ellos, Dios, tu amor, Dios, porque sabemos, Padre, que tu amor, Dios, los va a sostener en tiempos difíciles, Dios. Sabemos que tu amor, Dios, los va a abrazar y aún, Padre, ellos, Padre, que puedan disfrutar, Dios, de este amor que tú tienes por ellos. Porque sabemos que en las situaciones difíciles, Dios, aún te sentimos aún cerca de nosotros, abrazándonos, aún cuando ya no podemos, Dios. Yo te pido por todas aquellas personas, Dios, que ya no tienen esperanza, Dios, que tú les des esa esperanza, Dios. Porque sabemos, Padre, que la esperanza que tenemos, Dios, aún en esta vida y después de esta vida, Dios, es gracias al sacrificio de tu Hijo Jesús, Dios.
Gracias por tu amor y gracias por esta noche y por el privilegio que nos das de aún compartir de tu palabra, Dios. Nuestro testimonio no fuera nada sin tu palabra, Dios. Pero tu palabra, Dios, hace que reavive nuestras vidas, Dios, para compartir de tu grande amor y saber que tú vives y que no eres un Dios de mentira, de fantasía, sino que eres un Dios real, un Dios que nos ama y nos ha amado desde la eternidad. Gracias, Dios hermoso, y en esta noche, Dios, te pido que pongas descanso en cada uno de ellos. Gracias por nuestros pastores, por nuestro pastor Hugo y Dianita. Bendícelos, guárdalos, y por aquellas personas que aún, Padre, vieron este video, Dios, yo te pido que fortalezca sus vidas y que aún tu palabra sea su sostén. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Pues muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Pues gracias a todos ustedes también que estuvieron con nosotros esta noche. Que Dios los bendiga, coman frutas y verduras. Les mandamos un fuerte abrazo de oso y que descansen y que tengan el día de mañana un día maravilloso. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Arturo. Gracias, Janet, por tu tiempo. Saludos a todos, la familia. Gracias. Gracias.